Para quien no conozca, PMM Business School es una escuela operativa de negocios internacional que imparte formación en áreas como Asset Management, Project Management, Facility Management y actualmente estamos cerrando cupos para uno de nuestros MBAs que puede ser de su interés. Se trata del MBA de Confiabilidad y Gestión de Riesgos, el cual les informo que otorga doble titulación, una por parte de PMM Business School y otra por parte de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, con quien tenemos un convenio. Adicionalmente, este máster otorga varias certificaciones internacionales, varias de las certificaciones avaladas por el IAM, el Instituto de Asset Management de Reino Unido, y certificaciones también avaladas por el PMI, el Project Management Institute. Está enfocado a los sectores de ingeniería, químico, de procesos, logística, manufactura, petróleo, gas y petroquímica, también al minero, cementero, de energías renovables y consultoría. Para todos aquellos que le interese, la duración de este programa es de 12 meses, es decir, un año, con 510 horas de formación, de las cuales 40 horas son presenciales en Valencia. Les informo que al finalizar esta charla online se les hará llegar vía correo electrónico toda la información de este programa junto con el enlace de acceso a la charla de hoy. A continuación les dejo con el ingeniero Nelson Cuello, quien es ingeniero civil industrial con más de 20 años de trayectoria liderando en áreas de operaciones y mantenimiento en plantas de alto nivel tecnológico. Adicionalmente es magíster en ingeniería industrial. Por lo tanto, él realizará esta presentación y cualquier duda que tengáis, quedamos atentos, mi compañero Rafael y yo. ¿Se ha escuchado todo bien o tenéis alguna duda? Espero que me contestéis por el chat. Perfecto, veo que José Luis Díaz me confirma, José Adrián Lezcano también, Mari Vergara, perfecto. Pues como les comento, al final de la charla se les enviará tanto la información de la charla como del máster. Os dejo con Nelson y que disfrutéis de la charla. Buenos días a todos. Bien, buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes, virtualmente, pero estar con ustedes. Vamos a iniciar esta charla de aproximadamente 1 hora 20 minutos, en donde voy a contarles algunos temas asociados al tema de eficiencia energética. Yo creo que se escucha bien, ¿verdad? Bueno, supongo que se escucha bien. Trataré de hablar lo más alto posible. Partamos por la primera lámina, en donde hablamos de mejores prácticas en eficiencia energética orientada a la confiabilidad. Todas las cosas que hacemos dentro de una organización, todas las cosas que hacemos dentro de una organización, la introducción de nuevos métodos, cualquiera sea cualquiera RCM, un programa de eficiencia energética, algún tipo de ISO 9000, 22000, 50000, 55000, todas las herramientas ISO, lo que buscan en el fondo es que nuestras empresas, nuestras organizaciones sean más eficientes y puedan producir más con menos, o por último más, digamos, con lo mismo, ¿verdad? Eso es lo que andamos buscando, lo que las organizaciones buscan. Y eso es excelencia operacional. La excelencia operacional dice relación con producir correctamente, consistentemente. En el fondo, hacerlo bien, ser mejor que la competencia y por tanto sobrevivir y tener viabilidad de nuestras organizaciones en el futuro. Sin embargo, esta búsqueda incesante, estos sueños, ¿verdad?, de las estrategias, las gerencias de cada una de las organizaciones, dice relación con que tenemos que tener en nuestros procesos ciertas confiabilidad. ¿Confiabilidad en qué? Confiabilidad en las máquinas, es decir, que estas máquinas no fallen. Confiabilidad en los procesos. Confiabilidad en los proyectos, esto es, que los proyectos tengan una partida vertical. Confiabilidad humana, personas, es decir, que las personas sean confiables, es decir, una confiabilidad base
que diga relación con que los procesos o todo lo que nosotros hacemos sea predecible en el tiempo. Esta búsqueda de la confiabilidad también, por supuesto, tiene asociado el concepto energético, porque lo que vincula todos estos elementos, las máquinas, las personas, los procesos, los proyectos... me hacen dos preguntas. Estoy recién en la primera lámina, estoy dando una pequeña introducción, por lo tanto, todavía no paso las láminas, me preguntan acá. Entonces, todos estos elementos están asociados al tema del costo también. Hay organizaciones, me preguntan por si estamos proyectando. Ahí está la primera lámina, solamente estoy dando la primera lámina. No sé si hay alguna duda, no, todavía no proyecto ninguna otra lámina. Estoy en la primera, ¿verdad? Entonces, esta búsqueda de la excelencia operacional dice relación con la confiabilidad de todas las cosas que nosotros hacemos y por supuesto con el buen uso energético. ¿Cuál es el problema fundamental en algunas organizaciones? Es que el tema energético no es un problema para algunas porque está asociado fundamentalmente al costo. Les quiero contar algo muy interesante respecto de Chile, para los que creo vi ahí en el listado una sola persona de Chile. Pero Chile particularmente está viviendo una crisis energética, no es desconocido, digamos, en general en los otros países, en donde nuestro problema está asociado, nosotros tenemos más o menos, para darle una idea de la criticidad de este tema, del orden de 17.000 megawatts. Esa es nuestra capacidad, ¿verdad? Pero de esa capacidad, fíjense ustedes, miren qué interesante esto, entre un 30 y un 35% es autoabastecido. Fíjense la crisis, en el sentido de que la mayor parte de este 30-35% está asociado básicamente a un tema hidroeléctrico, ¿verdad? Que es del orden del 28%. Y hay una sequía en Chile enorme, y va a seguir esto en el futuro. Y por lo tanto, la mayor parte de la energía está asociada básicamente a compra de combustible en el exterior, fundamentalmente gas, muchas veces petróleo, otras veces... Entonces, quiero contarles que hoy día en la industria chilena el tema energético es fundamental. Es la variable que puede hacer que una compañía, una organización, hoy día quede fuera, ¿verdad?, del mercado rápidamente porque no puede cubrir absolutamente sus costos. Por lo tanto, tener una estrategia organizacional que apunte a darle viabilidad pasa necesariamente por tener una estrategia orientada a ser eficiente energéticamente. Fíjense ustedes, no hay otro camino. O somos eficientes en el tema energético o nos morimos en el intento. Y por lo tanto, hoy día, muchas veces ustedes verán ahí, por ejemplo, su gerente de mantenimiento y gestor energético. Hoy día la mayoría de las compañías tienen un gestor energético, siendo un tema fundamental dentro de la organización. Bien. Ahora bien, ser eficiente energéticamente, bueno, si queremos consumir poca energía, bueno, apaguemos la planta, ¿verdad? Y se acabó. Ahí estamos pusiendo poca energía, ese no es el cuento, ¿verdad? El cuento es que nosotros podamos producir más, ¿verdad?, o lo mismo usando poca energía o menos energía. Es decir, una relación entre energía dividido por el producto que estamos haciendo. ¿Cómo hacemos eso? Si en el fondo es cómo lo hacemos. Entonces, aquí hay dos elementos fundamentales. Uno podría eventualmente hacerlo generando proyectos en toda la organización que apunten, por ejemplo, a disminuir la energía. Si hay empresas que trabajan con aire comprimido de 100, de 60 psi, bueno, ¿cómo hacemos para que esto seamos más eficientes? Entonces alguien dirá, traeremos expertos en esa área y nos dirán, mira, tienes que, ojalá, disminuir la presión del sistema, porque si tú aumentas la presión del sistema o tienes una presión del sistema demasiado alto, tus pérdidas, tanto en las regulares, singulares o pérdidas por fuga, son demasiado altas y por lo tanto tú tienes que hacer bajar la presión del sistema. Bueno, esa es una acción. En el aire podemos decir, mira, lo que tienes que hacer también es posible que tus compresores trabajen, ¿verdad?, inteligentemente, que tengas tu
sistemas, digamos, de control de cada uno de los compresores de alguna manera mucho más eficiente, que haya que no se purgue aire, etc. O sea, podemos y existen, ¿verdad? Existen herramientas para resolver cada uno de los problemas que nosotros tenemos, en eficiencia térmica, en iluminación LED, es decir, para todo hay. El problema, ¿saben cuál es? ¿Cómo hacemos eso en forma sistemática? ¿Cómo hacemos eso en forma ordenada? De manera tal de que no lleguemos, por ejemplo, al final del año y pensemos qué se nos va a ocurrir el próximo año para poder bajar, ¿verdad? Por ser más eficiente energéticamente. Ese es el tema. ¿Cómo lo hacemos, verdad? La mejor práctica no significa, obviamente la mejor práctica significa, bajemos la presión del aire del sistema, hagamos esto otro, sí. Pero la mejor práctica de fondo, que le dé viabilidad a un sistema de eficiencia energética, tiene que ver con una estructura dentro de la organización que esté monitoreando los consumos, que esté generando proyectos de largo plazo, cuando son inversiones importantes, o de corto plazo, cuando no son tan importantes, o incluso de capacitación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos una estructura sistemática que funcione paso a paso y que nos dé una luz de largo, mediano y corto plazo, ¿verdad? Esto es básicamente lo que no se escucha, ¿eh? No sé si se escucha ahora, perdón. Tengo ahí una anotación de que se corta. Por favor, si me da una señal. Perfecto. Bien. Seguimos entonces. Entonces, como ya les comentaba, un pequeño, esto es un tema de compañía, sobre todo aquellas compañías que tienen alto consumo eléctrico de fósil, y esto es un tema que tenemos que darle alguna estructura dentro de la organización. Ya insisto, podemos hacerlo mediante ideas, destellos de innovación, destellos de entusiasmo, por supuesto que podemos mejorar y buscar, pero ¿cómo ordenamos? Vale decir, por ejemplo, yo les podría decir, ¿dónde están los mayores consumos? ¿Dónde están las mayores oportunidades? ¿Cómo las voy a medir? Y luego, ¿cómo las voy a priorizar? Y luego, ¿cómo voy a actuar sobre ellas? Y luego, ¿cuál va a ser la lógica o el método que voy a aplicar? ¿Cómo voy a convencer a un grupo de personas que lo hagamos de esa manera? Entonces, la propuesta, ¿verdad?, es básicamente usar alguna herramienta que nos permita, no solamente, insisto en esto, obviamente trabajando en los proyectos, pero cómo le damos estructura a la organización para que todos los días todas las personas estén buscando cómo mejorar en el tema de energía. Buenas prácticas. ¿Cuál vamos a usar? Vamos a usar el sistema de gestión energética ISO 50001. Esa es una muy buena práctica. Es una norma nueva que aparece por ahí por el 2011, en donde se llevan todos los elementos para poder estructurar un sistema, que es lo que yo quiero comentar con ustedes, ¿verdad?, de cómo hacer una organización más eficiente. Vamos a ver algún minuto con análisis de brechas, compromiso de la gerencia, requerimientos medulares, más o menos lo que vamos a repasar. Vamos a comentar lo siguiente. Cuando uno aplica un sistema de eficiencia energética, hay dos elementos que son importantes. Voy a, para efectos de que ustedes comprendan lo que quiero mostrarles, vamos a dividir, ¿verdad?, los requerimientos medulares de los requerimientos estructurales. Para efectos solamente académicos. Los requerimientos medulares, tal cual como aparece, corresponden a los procedimientos esenciales para observar y mejorar el desempeño energético. Es decir, por ejemplo, en los elementos medulares, ¿qué es lo que está? Está, por ejemplo, los procedimientos estándar del operador respecto de la máquina. ¿Cuáles son los parámetros de la máquina en que ésta funciona eficientemente, ¿verdad?, energéticamente? Ya conocemos, por ejemplo, nuestro auto. Si nosotros lo hacemos trabajar en un cambio que no corresponde a una cierta velocidad, lo que estamos haciendo, primero es destruyendo el auto, ¿verdad?, el carro, o pues lo que estamos haciendo, no estamos siendo eficientes energéticamente, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar un poquito de eso. Y los requerimientos estructurales
como su nombre ahí lo indica, son aquellos que proveen la estructura. Por ejemplo, miren qué interesante, definir una política de energía dentro de la organización. Definir una política de energía dentro de la organización. Eso es lo estructural, ¿verdad? Lo estructural. Por ejemplo, tener una forma, la estructura de para dónde vamos con el tema energético, pero los reglamentos medulares dicen relación con elementos que están en el detalle. Por ejemplo, qué proyectos vamos a generar, ¿verdad? La estructura de esta norma lo que te permite a ti es ordenar. Por ejemplo, decir cuáles van a ser los proyectos del próximo año. Deben ser presentados al gerente general. ¿Dónde? En un comité de energía. Y ese comité de energía se van a evaluar. Ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver los lineamientos. Lo que está lo que está ahí en un punto suspensivo rojo, ¿verdad? Son los llamados los medulares. Fíjense lo que aparece. Los vamos a revisar de todas maneras. Revisión energética. ¿Qué es la revisión energética? Cuando decimos, oye, vamos a mejorar energéticamente, la pregunta que sale es, ¿cuánto consumimos? ¿Qué procesos consumen más? ¿Qué producto consume más que otro en términos de energía para producirlo? ¿Dónde están las mayores oportunidades? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esos son elementos fundamentales. Vamos a ver también el concepto de la línea base. ¿Cuánto estamos consumiendo de energía? ¿Cuánto consumimos el año pasado? ¿Cuánto consumimos los últimos 4 años? ¿Qué hemos hecho? ¿La tendencia va hacia arriba? ¿La tendencia va hacia abajo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Son preguntas que a ustedes tal vez en su análisis dirán, mira, en realidad son preguntas como obvias, pero quiero decirles que no son tan obvias cuando uno empieza a determinar y a calcular ese consumo. Bueno, vamos a revisar. Y posteriormente aparecen algunos elementos. Fíjense usted, el diseño aparece en la parte estructural. Qué importante es el diseño. Cuando en una organización compramos una máquina, se dice lo siguiente en mantenimiento, que tú tienes hipotecado ya el 50% de los repuestos cuando compraste la máquina, es la elección. Aquí aparece un concepto muy importante que son el life cycle cost, es decir, cuál es el consumo energético de la máquina. En la compra de la máquina, tiene que estar estos elementos ya como un ítem para la decisión de la compra. Bien. Ahora, algunos elementos generales. Aquí tenemos la actividad medular. Ahí está, tenemos 3 elementos en las actividades medulares que ya conversamos, que es la parte ya medular de lo que significa el tema energético. Aparece revisión energética, control operacional, monitoreo, medición y análisis. Monitoreo y condicional. Veamos cómo funciona esto en general. Aquí no hay nada aquí en este cuadro. Tenemos la alta gerencia por arriba. La alta gerencia, ya ustedes deben saber, ¿verdad?, que cuando nosotros tenemos un proyecto de eficiencia energética y la alta gerencia, o de cualquiera, piensen en cualquier proyecto de mejora que ustedes van a insertar dentro de la organización, cualquiera, sea de seguridad, sea de calidad, lo que sea. Si no hay un compromiso de la alta gerencia, créanme que cuesta muchísimo avanzar en esto. ¿Por qué? Porque en el fondo tenemos que ir en dirección donde va la compañía, cuál es el negocio de la compañía, cuál es su lógica de trabajo, para dónde apunta, y en función de eso nosotros tenemos que apuntar. Y si la gerencia no está, ¿verdad?, este proyecto dentro de su plan estratégico, su balance scorecard, qué sé yo, entonces esto no camina, o camina muy, muy lento. Otro elemento importante, y ahí, ¿qué tiene que hacer la alta gerencia? Responsabilidad de la alta gerencia, representante. Tiene que haber una persona que represente o que sea el sponsor, ¿verdad?, del tema en cuestión. Particularmente en este el tema energético. Tiene que haber una política energética. Eso es sano para una compañía porque le da contexto, ¿verdad?, del objetivo que se quiere. En la operación aparecen la planificación energética, que la vamos a revisar uno por uno. Análisis, uso y consumo de energía. ¿Dónde estamos analizando los consumos? ¿Dónde se está usando?
y qué consumo estamos teniendo. El uso y significado de la energía, oportunidades de mejor desempeño, etc. Revisemos básicamente algunos. Primero, el primer concepto es el análisis de brechas. El análisis de brechas. Aquí tenemos que ser claros en cuál es la gestión actual de la organización y los requerimientos que propone la norma o que se necesitan. Por ejemplo, si vemos una máquina, si revisamos el caso de una máquina, ¿cuánto consumo de energía tiene la máquina hoy día real, verdad? Respecto de un producto, y cuál es el teórico, el que debiera ser. Y ahí claramente hay una brecha. Normalmente nosotros estamos trabajando en condiciones de consumo, ¿verdad?, superiores a cuando la máquina la trajimos. Alguien podrá decir, mira, en realidad eso es así, porque a medida que el equipo, la máquina se va deteriorando, va generando una cierta pérdida y por tanto no somos capaces de eficientarla al máximo. Sí, eso está correcto. La pregunta es que esa pérdida, ¿verdad?, ha sido de forma natural, y versus que eso haya tenido por temas de manejo de la máquina, o una operación inadecuada, o una mantención inadecuada, o etcétera, 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 sea una pérdida mucho mayor a la que debía ser de forma natural. Lo que estamos diciendo aquí, básicamente estamos diciendo, mira, hay una brecha en la gestión actual de la organización respecto de cómo manejamos el tema energético dentro de una organización y requerimientos que propone la norma o que propone cualquier sistema de eficiencia energética. Por ejemplo, es obvio que una norma ISO 50001 como la que está acá u otra, o la que estemos trabajando en tema energético, monitoree mensualmente o semanalmente o diariamente la energía. La pregunta es, ¿tenemos ese monitoreo? ¿Tenemos, por ejemplo, identificado los mayores consumos? ¿Estamos preocupados por el tema medioambiental asociado a la norma? Etcétera, etcétera. O sea, ¿cuál es la brecha? Revisemos un poquito a qué se refiere en detalle esto. Fíjense acá. Aquí tenemos, por ejemplo, el cuadro de análisis de brecha. Hay algunos requerimientos generales, ¿verdad? Por ejemplo, esto es un ejemplo, responsabilidad de alta gerencia. Entonces, aquí decimos cuál es el requerimiento que se debe tener. Recuerden que estamos usando como buena práctica una norma ISO para la gestión de energía. La etapa de diagnóstico, se hace un diagnóstico, área responsable, la brecha identificada y cómo lo vamos a cerrar. Y luego, una etapa de implementación. Esto es decir, estado de la implementación, comentario, registro asociado. Es decir, hay algunos elementos que son necesarios tener. El punto es cómo lo vamos a tener, cómo lo vamos a llevar, que es un tema no menor. El análisis es necesario. ¿Cuáles son las brechas en términos de gestión? Como ya les comentaba. Compromiso de la gerencia. Aquí hay un tema fundamental. Ya les comenté a ustedes que sin el apoyo de la alta gerencia esto no podría ser. Entonces hay dos elementos importantes aquí a analizar. Debemos tener un paraguas para trabajar sobre eficiencia energética. Y este paraguas dice relación con un representante, una persona de la gerencia que apoye estos proyectos, porque cuando definamos dónde están nuestras mayores pérdidas energéticas, vamos a tener que definir proyectos. Esto no es magia, ¿verdad? Esto es mucho trabajo. Entonces vamos a tener que definir proyectos en donde le vamos a asignar recursos. Pero estos proyectos a veces se quedan a nivel bajo de la pirámide organizacional, pero hay que subirlos. Pero para eso hay que tener una persona, un representante de la gerencia que de alguna manera suba estos proyectos y le dé los recursos. Obviamente son proyectos que tienen que ser analizados financieramente, calculando un BAN, un CAE, un ROI, lo que sea, de manera tal de que en realidad la mejora que yo propongo, en donde tengo que inyectar recursos, tiene que retornar, porque si no, no tiene sentido. Lo que estoy en el fondo haciendo es incorporar más gastos. Y también, como ya les comenté, una política energética, ¿verdad? Una política energética. Eso es muy importante porque le da un paraguas a nivel organizacional.
Y ahí tenemos, la alta gerencia es transmitir la importancia de contar con un sistema de gestión energética, los beneficios y el rol de las personas en la organización. Todos participan. Normalmente, y es un tema importante, ¿por qué es importante poder cuantificar y buscar los mayores gaps? ¿Dónde están las grandes oportunidades? Es porque básicamente está en el proceso. Muchas veces lo que primero hacemos, y esto me ha pasado muchísimo, en industrias, por ejemplo, que lo primero que se hace es cambiar toda la luminaria por luminaria LED. Normalmente la luminaria es del orden de un 1 o un 2%. Entonces, claramente hay un error conceptual de qué es lo que estamos buscando. Si estamos dispuestos, los primeros esfuerzos tienen que estar orientados a las grandes oportunidades. Ahí haremos a lo mejor una pequeña matriz asociada al impacto versus el impacto en términos de reducción, y abajo podríamos poner tal vez los costos. Entonces, a menor costo el proyecto, mayor impacto, esos proyectos les vamos a apuntar. Pero como ya les dije, muchas veces nos desenfocamos en algunos aspectos. Lo he visto bastante. Y cuando las rebajas no son tan importantes, se pierde el impulso, dado que hay un gran esfuerzo, cambiamos toda la luminaria, pero al final el delta es tan pequeñito que nadie lo nota y sigue aumentando. Definir el alcance y los límites de un sistema, compromiso en asegurar los recursos, qué importante esto, ya les comenté. Causa cierta desazón muchas veces que cuando se identifica un proyecto, queremos echarlo adelante y no tenemos los recursos. Hasta ahí llegó el entusiasmo para trabajar en eficiencia energética. Y tocar los medios de sensibilización. Bueno, ya como ya dije, la alta gerencia debe asignar un responsable, un ganador, ¿verdad? Una persona que esté moviéndose dentro de la organización. Obviamente con delegación de poder suficiente de la alta gerencia para poder influir en el funcionamiento de la empresa, para poder buscar estos hilos conductores, ¿verdad?, que existen en la organización. Y ahí tenemos, ¿verdad?, el representante de la gerencia, esta persona, ¿verdad?, que va a estar de sponsor, debe tener un equipo para que la gestión de energía. Es recomendable que el equipo esté conformado por personas con conocimientos específicos de energía de la alta gerencia y procesos de la empresa. El objetivo debe reunir al menos integrantes del área operacional y mantenimiento. Qué importante. O sea, estamos diciendo en el fondo que tiene que haber una estructura. Estas estructuras ya existen en muchas empresas en Chile, por lo que ya les comenté, en donde tiene que haber un sponsor primero y después un equipo de trabajo. Mantenimiento, o sea, un integrante de operación y mantenimiento, ya lo comenté. Equipos mal mantenidos van a, como lógica, el producto de eso es que los equipos van a estar fallando y además van a estar con algunos problemas de eficiencia energética, no van a estar trabajando en su condición básica. La parte operacional dice relación con qué, con que trabajemos, ya les comenté, ¿verdad?, en los parámetros que debiéramos ser. Y muchas veces esos parámetros ni siquiera existen en algunas empresas, en algunas máquinas. Es decir, producimos, mientras más producimos mejor. Sin embargo, a lo mejor el costo energético e ineficiencia energética es tan alto que en el fondo la ganancia que estamos generando por cada producto no es tanto como la que nosotros pensamos. Es decir, esos parámetros estándar debieran estar. Hay una persona del tema legal. ¿Qué tiene que ver el tema legal en el tema energético? Muchísimo, porque en muchas organizaciones, en algunos países, hay algunas restricciones legales. Por ejemplo, no usar más de un tanto porcentaje de petróleo en un proceso particular, o no usar tal cosa en otro proceso en particular. Eso a veces cambia de país a país, pero alguien tiene que conocer lo que estamos generando. Capacitación y recursos humanos. Mira qué interesante. Es decir, las personas tienen que estar capacitadas, tienen que conocer de qué estamos hablando. Cuando tú a una persona le hablas, busquemos mejoras asociadas al tema energético, las personas muchas veces no se imaginan, piensan que el tema energético tiene que ver con otros, no con él. Si nosotros dentro de la organización transportamos, mire el detalle que les voy a contar, si transportamos menos productos en el interior de una organización, de alguna manera hacemos recorridos más cortos, también estamos ahorrando energía, producto que tenemos menos carros que estén llevando el producto a otro lugar.
Entonces, el tema de capacitación es fundamental. Comunicaciones y marketing, ¿por qué no? Tenemos que estar constantemente, ¿verdad? Comunicando las mejoras que estamos generando, haciendo marketing, enseñando a la persona, a la integrante de la organización, incluso en algunas organizaciones, llevando el tema a sus casas, ¿verdad? Como una herramienta también de ahorro personal, no solamente de la organización. Ingeniería y proyectos. Ingeniería y proyectos. Fíjense ustedes, ingeniería y proyectos. Lo conversábamos hace algún minuto. Qué importante es el proyecto en su fase inicial. ¿Qué es lo que queremos de algún equipo? ¿Qué es lo que queremos de alguna organización? Incluso de edificios. ¿Cómo vamos a generar este proyecto? ¿Cómo lo vamos a iluminar? Todo esto tiene que estar analizado en el proyecto anterior. O sea, en el proyecto me refiero al inicio. Una vez que el proyecto está hecho, es como cuando nosotros en mantenimiento nos llega una máquina, y ya, háganse cargo de la máquina, ¿verdad? Y tenemos que lidiar, digamos, con los problemas que ésta tiene. Pero no participamos como mantenimiento del proyecto. O sea, cuando mantenimiento no participa de un proyecto de compra de una máquina, créanme que es un tema que se va a dejar caer más adelante. Compra y abastecimiento, por supuesto, también, ¿verdad? Sí, perfecto, Mario. Sí, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, un compromiso puede ser un comité de gestión, ahí está la alta gerencia. Una buena práctica es buscar un responsable del sistema energético. Puede que no solamente esté, como el caso de acá, no solamente sea solamente para energía, pero puede tener además otro cargo, ¿verdad? No hay problema. Y este comité de gestión va a estar monitoreando todos estos ahorros y todo esto. La política energética, bueno, ustedes ya conocen bastante políticas, ¿verdad? En el fondo es un rayado de piso, digamos, de lo que se quiere. La organización debe estar alineada con los compromisos que asume un sistema de gestión energética. Cada persona que trabaja en ella debe estar comprometida con la mejora en el desempeño energético, ¿verdad? Y cada organización diseña, ¿verdad? Diseña esto. Perfecto, Juan Manuel González. Estoy absolutamente de acuerdo. Juan Manuel nos dice, en el diseño está implícito el 70% de la confianza del proyecto. Absolutamente, absolutamente. Eso, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y es un elemento que siempre dejamos de lado, ¿verdad? Dejamos de lado. En el diseño de la compra de un equipo, en el diseño de una instalación, etcétera, etcétera. Vamos un poco a los requerimientos medulares. Objetivo, comprender el contexto energético de la compañía para identificar cuáles son las variables que afectan el uso, fíjese usted, el uso, el consumo y el desempeño energético para enfocar los esfuerzos de mejora. Alguien me podrá decir, mira, pues esto lo hacemos. El punto es que si lo hacemos, entonces, ¿por qué no bajamos? ¿Por qué no somos más eficientes? ¿Verdad? Esto de identificar dónde están nuestros problemas es fundamental. Y esto lo que hace en el fondo es tratar de detectar estas variables. Objetivos legales, qué sé yo. Requisitos legales ya comentamos lo importante que es esto. Identificar los requerimientos legales en materia de energía, asegurando su cumplimiento, sean considerados al definir control operacional y meta de reducción de consumo, y lo otro las actividades. O sea, tenemos eficiencia, uso y consumo. Veamos un poquito a qué se refiere esto en un pequeño cuadro. Ahí tenemos el uso. El uso, por ejemplo, tenemos proceso, iluminación, enfriamiento, calentamiento, ventilación. Ese es el uso. Proceso de destilación, solo se podrá utilizar gas natural. Por ejemplo, aquí tenemos una restricción asociado a alguna organización, a algún país. Tenemos que considerarlo. En el consumo, por ejemplo, ¿cuál? Unidad de masa, volumen. ¿Cuál es la medida de energía que estamos utilizando? Por ejemplo, y alguna una restricción legal podría ser la que está ahí aparece. El proceso de secado no deberá utilizar más de 50 toneladas de diésel al día, o el uso de combustible alterno no podrá. ¿Se fijan? Puede que haya, puede que no haya, pero tenemos que considerarla dentro de nuestro análisis. Y por último, eficiencia de conversión
energía requerida, energía utilizada, uso teórico de energía. Recuerden ustedes que estos usos, consumo y eficiencia deben no solamente tenerlo claro en la cúspide de la pirámide, en la gerencia, sino que estos conceptos de eficiencia deben llegar al piso de planta. Y aquí me quiero detener en un tema bien particular. Organizaciones que incorporan TPM, ¿verdad? En busca de las pérdidas, qué sé yo. Organizaciones que aplican RCM, Reliability Center Maintenance. Organizaciones que incorporan alguna norma ISO, algún SMED, por ejemplo, para los setup de artículos. Es decir, lo que quiero decirles es que todas estas, Six Sigma, con su técnica DMAIC, todas estas metodologías basan su resultado y su éxito en que incorporemos a las personas de pisos de planta en este cambio o en esta búsqueda de lograr la excelencia. TPM trabaja con la técnica de CAPDU, en donde un grupo de personas se juntan para analizar proyectos de mejora. Es uno de los elementos, mucho más que eso TPM. RCM es un grupo de personas que se juntan para analizar la máquina y desarrollar planes de mantenimiento analizando las preguntas típicas, pero en su contexto operacional. La técnica de SMED, ¿qué es lo que hace? Lo que hace la técnica SMED, ¿verdad?, es desarrollar, delinear las actividades de un cambio de artículo para poder trabajar sobre ella y trasladar las actividades internas a externas. ¿Y cómo se hace? Con un grupo de trabajo en donde participa la gente de piso planta. La técnica Six Sigma analiza la variabilidad de los procesos en términos generales y aplica la técnica DMAIC, pero ¿cómo se hace? Con un grupo de personas que ¿se fijan o no? O sea, la columna vertebral de todas estas metodologías se basa en las personas. Se basa en las personas. Y por lo tanto, debemos llegar a ellas con estos conceptos. Debemos llegar a ellas con estos conceptos. ¿Por qué? Es fundamental. Porque ellos son los que nos van a dar las ideas. Los grandes proyectos los van a ver los ingenieros con ayuda de las personas. Pero los pequeños proyectos, ¿dónde están los problemas? Las personas son fundamentales. No hay magia en este tema. No hay magia en este tema. Gabriel Valdés me cuenta, un punto importante es identificar el costo energético por pieza producida. Por supuesto, es una variable adicional. ¿Cuánto estoy produciendo? Por ejemplo, en el costeo, cuando tú costeas un producto para después venderlo y ganar el plus, ¿verdad? Tienes que definir cuáles son los costos, incluso por cuando son productos muy distintos, definir cuánto me cuesta un producto del otro. Y quizá tú en un producto A vas a consumir más energía, por tanto, la desagregación de costos del producto puede estar asociado a un elemento más que otro. Y por lo tanto, es un elemento importante. Gabriel, gracias por tu comentario. Entonces, para dar cumplimiento al punto anterior, es decir, el uso, el consumo, qué sé yo, primero tenemos que hacer tres cosillas interesantes y de buena práctica. Lo primero es identificar repositorios y fuentes oficiales de información legal aplicable. Tenemos que, muchas veces, porque me he encontrado con esos problemas en algunas organizaciones, la organización no sabe que tiene ciertos requisitos legales. Es muy curioso, no lo sabe. Por lo tanto, pudiera eventualmente tener algún tipo de conflicto con alguna autoridad. Entonces tenemos que buscar esa información. Analizar el marco legal para identificar los requisitos legales en materia de uso energético, ¿verdad? Y determinar cómo los requisitos legales aplican a la actividad de la organización, ¿verdad? Y esto es así normalmente, digamos, ¿eh? Para todo. Un minuto, tengo ahí un... Bien. Ahora bien, el paso 3 vamos a ver el paso, determinar con los requisitos legales aplican a la actividad de la organización. Deberán estar registrados y documentados como parte del sistema de gestión de energía. Debemos tenerlo. Bien. Diseñar e implementar procedimientos y métodos que aseguren
a la organización dar cumplimiento a los requerimientos legales aplicables, y esta actividad se puede complementar a través de control operacional descrito posteriormente. Y por último, la organización deberá identificar a aquellos responsables encargados que la empresa dé cumplimiento a estos requisitos. Esto tiene que ver con, ya les comentaba, el tema de los requisitos legales, que es un tema muy importante, muy importante. O sea, más que buena práctica, yo te diría, es una obligación no estar en conflicto con la autoridad. Bien, el resultado esperado de este análisis es un procedimiento de identificación y evaluación del cumplimiento de requisitos legales. Ahí aparece una matriz de requisitos, podría ser la que ustedes ahí tenemos. El cuerpo legal, institución, esto es una base, esto es fundamental. Revisemos un poquito ya en detalle alguna buena práctica asociada a la revisión energética. Comprender y analizar los usos, consumo y desempeño energético y las variables que lo impactan, de manera de comprender de qué manera se puede mejorar. Esto es básico. Es decir, ¿dónde están mis oportunidades? Si alguien en una organización dice, quiero trabajar en tema de eficiencia energética, lo primero que se debiera desplegar son todos los consumos en la organización en orden de importancia, para poder hincar ahí, ya les comenté, hacer una pequeña gráfica matriz, si ustedes quieren, de inversión e impacto, y podemos buscar esos proyectos. Pero lo primero que tenemos que hacer es determinar y saber a ciencia cierta dónde están los consumos. Y aquí me quiero detener un minuto. Uno de los elementos fundamentales es que muchas veces, fíjense lo que les voy a decir, la información que tenemos no es tan fidedigna como nosotros pensábamos. Les voy a contar un poco de la experiencia. Cuando uno toma la información, la primera pregunta es, ¿esa información dónde se obtiene? ¿Quién la obtiene? A renglón seguido digo, ¿en qué medidores? ¿Los medidores están certificados? ¿Están de alguna manera son fidedignos de la información que ahí aparece? ¿Están calibrados? ¿Quién los calibró? Créanme que ya llevo años decir con esto, y muchas veces hacemos este levantamiento de la información y vemos que muchas veces el repositorio de donde sale la información no es tan fidedigno. Muchas veces, por ejemplo, les voy a contar en el tema eléctrico, por ejemplo, muchas veces en la organización se hacen prorrateos de consumo. Hay una entrada, hay un medidor, tenemos cierta energía, tenemos cierta potencia, ¿verdad? Pero tenemos tan pocos medidores dentro de la organización que no somos capaces de saber dónde se consume más y dónde se consume menos. Entonces, ese es un problema que ustedes seguramente se van a encontrar. Porque cuando se prorratean los consumos en una organización, por ejemplo, yo tengo una entrada, tengo 2 líneas de producción, y digo yo, bien, el consumo es dividido por 2, estoy cayendo en un problema mayúsculo. Pero aquí, ¿qué ocurre? Alguien dirá, no, lo que pasa es que cada medidor me cuesta del orden de $7.000. Entonces alguien dirá, no, eso es mucha plata. La pregunta es, ¿qué es mucha plata? El mucha plata o mucho dinero va a ser más o menos en función de los ahorros que tú puedas lograr. ¿Se fijan? Entonces aquí, ojo con eso es muy importante considerarlo. Revisemos un poquito este cuadrito. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, análisis de los usos y consumos de energía. El primer paso de la revisión energética consiste, fíjense, en identificar las fuentes de energía utilizadas por la organización según los alcances definidos. Es posible que existan fuentes de energía, aire comprimido, vapor, calor, ¿verdad? Entonces tenemos que ser capaces, podemos separarlo como eléctrico y fósil, y luego hacer dado que esto nos genera otro tipo de energía, calor, aire comprimido, vapor, qué sé yo, tenemos que ser capaces de identificar y crear, miren lo que les voy a decir, nuestro árbol de consumos. Voy a repetirlo, nuestro árbol de consumo, que lo vamos a monitorear, ¿verdad?, para ir ver de dónde. Porque recuerden que esta información va a ser la base para lo realmente interesante, que es generar los proyectos asociados a esos consumos. Ahí tenemos un ejemplo. Fíjense ustedes lo que ya les decía. Es muy importante la evaluación de los usos y consumos, consiste en desagregar el consumo en cada uno de los usos de energía
¿Cómo los desagregamos? ¿Para dónde están? Y es importante conocer los sistemas energéticos de la organización. Y aquí miren ustedes, obtener diagramas de flujo y listados de equipo, dónde están, cuál es el diagrama de flujo, dónde están los equipos y cómo estos consumen, como ya me lo comentó, me parece que Gabriel comentó, yo lo repetí acá, tratar de ir al detalle. Y aquí una idea muy importante. El nivel de detalle dice relación con la agregación de valor. Me explico. Es decir, sacar los microscopios al lado, digamos. Uno va a llegar al detalle a la vez que cuando a ese nivel de detalle que uno llegue, pueda tomar acciones. Pero si voy a llegar a un nivel de detalle tan amplio que no voy a tomar acciones sobre él, no vale la pena. O sea, hay que ver ahí, por eso es que es muy importante saber dónde están los consumos. O sea, no valdría la pena, por ejemplo, tener un medidor de energía eléctrica para el proceso y para cada una de las oficinas de los gerentes. No tiene sentido. No sé si me explico con ese. El nivel de detalle dice relación con la agregación de valor que podamos hacer con esa información. No sé si queda claro eso. Agrupar los equipos y procesos en forma lógica, área, subárea, etc. Y obtener datos de diseño de los equipos, placa de los motores, horas de operación y factores de carga. En algunos casos se cuenta con medición directa de consumo energético de equipo y sistemas. Muchas veces los mismos equipos cuando uno traen estos elementos, ¿verdad? Pero aquí es muy importante, y aquí le hago nuevamente el comentario, cuidado, digamos, de dónde se está obteniendo la información, porque me he encontrado con algunas cosas en la organización que, créanme que complejo. Seguramente ustedes también se han encontrado con alguna de esas cosas en algún paso por ahí. Entonces, lo primero que tenemos aquí, esta lámina de Perogrullo en el fondo. ¿Dónde vamos a actuar? ¿Dónde hayan los usos significativos de energía? Por supuesto, donde más, ¿verdad? Y ahí aparece, tenemos la organización puede ser quien determine el criterio para definir qué es significativo o no. Normalmente la lógica nos dice que donde están las mayores oportunidades, ¿verdad? Ese equipo, donde el equipo consume más, ese es significativo. El producto que consume más, ese es significativo. Puede ser, porque puede ser lo común, ahí aparece común, ¿verdad? Aparece común y dice ahí, por ejemplo, lo común que es donde haya la mayor porción del consumo energético o, en su eventualidad, donde haya la mayor porción del costo. Puede ser ambos. Esto es lo común que se utiliza en la organización. Como ya tengo el árbol de consumo, lo común es que uno aplique esto. Sin embargo, en empresas con un grado de madurez elevado en la gestión de la energía, factor de energía ahí, donde el potencial de mejora del desempeño es mayor. Es decir, puede que un equipo esté consumiendo poco. Sin embargo, hay un potencial importante de mejora. ¿Se entiende la diferencia, verdad? Es decir, yo puedo elegir donde tengo la mayor porción del consumo energético, por tanto me cuesta caro eso, tengo una mayor porción del costo, o en el fondo donde el potencial de mejora del desempeño es mayor. Así elijo yo lo que son identifico las áreas o equipos de uso significativo energético. Y aquí, nada nuevo bajo el sol. ¿Cómo priorizamos? Bueno, vamos a nuestro amigo Pareto, nuestro italiano Pareto, ¿verdad? Y ahí uno puede, esta es una de las maneras de trabajar esto. Usando Pareto, donde esté el consumo del 80%, ¿verdad?, de los mayores consumos, y en función de eso actúa. Si a alguien le interesa ir un poquito más allá, no sé si está aquí en esta presentación, puede también, ¿verdad?, utilizar cartas CUSUM, ¿verdad?, diagramas de dispersión, etc. Puede usar cualquier herramienta, aquí no hay nada del otro mundo, digamos, puede utilizar cualquier herramienta que le permita priorizar. Pero aquí no hay problema, puede ser un Pareto, un cartas CUSUM, o puede buscar otra forma, pero en el fondo lo que estamos tratando de hacer, ¿verdad?, es buscando, enfocando nuestros pocos recursos que tenemos, nuestros pocos ingenieros que tenemos, nuestras pocas personas que tenemos, y darle, digamos, donde esté el mayor potencial de mejora, utilizando las técnicas anteriores que ya les mostré de uso significativo, que ya les comenté.
Entonces, vías para la identificación de oportunidades, puede ser, a continuación se presenta alguna alternativa, ideas de miembros de la organización, una vez que ya tenemos definido, puede generarse perfectamente, ¿verdad? Ideas de miembros de la organización, muchas veces, cuando no existe una estructura que le dé viabilidad o que le dé cauce, ¿verdad?, a una idea de un operador que estuvo ahí hace tiempo, lo primero es tratar de que esas ideas salgan. Una vez que ya definimos, miren, muchachos, estos son los grandes focos de consumo, apostemos nuestros esfuerzos. Y aquí no hay otra cosa más bonita que la liberación del talento de las personas. Pero para eso tenemos que capacitar en los temas de energía, mostrarles qué significa esto. Estándares de equipamiento. Mario acaba de hacer un comentario y estoy muy de acuerdo con él, de Puerto Rico, Mario. Dice, levantar data en todo proceso de auditoría de energía es un trabajo maratónico. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Mario, contigo. Y se requiere mucha paciencia, acumular conocimiento y experiencia. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero, un comentario respecto a eso. Es maratónico. Pero, como ya les dije, no esperemos terminar el maratón para trabajar en temas de eficiencia energética. Ya cuando empezamos a tomar la data y empezamos a hacer una auditoría energética, en donde ya vamos a identificar ciertos elementos importantes y empecemos a trabajar así, busquemos un piloto, trabajemos con un piloto en una línea, no trabajemos quizás con toda la planta, tomemos la línea de producción, tomemos una máquina particular, tomemos un sector y empezamos a trabajar con un piloto más pequeño, de manera de ir aprendiendo y trabajando y generando equipos de trabajo para ir apuntando a esa oportunidad importante. De esa manera vamos a generar un pequeño piloto y vamos a ir de a poco avanzando en las otras líneas. ¿Para qué? Para no esperar al final del camino y tener toda la data y luego empezar a trabajar. Pero bien, buen comentario. Algunas opciones de criterios técnicos, económicos y mixtos. Criterios técnicos, reducción del consumo de energía, impacto en el mantenimiento. Criterio económico, reducción de costos, valor actual neto. O sea, algunos elementos ahí que aparecen y que son relevantes. Absolutamente, Juan Manuel, estoy de acuerdo contigo. Juan Manuel dice, dentro de los procesos de criticidad de activos es importante analizar el tema energético. Estoy de acuerdo contigo. Es decir, cuando nosotros generamos la criticidad de los equipos, ¿para qué lo hacemos? Para definir la estrategia de mantenimiento, ¿verdad? Y en función de eso, ¿y qué es lo que hacemos? Normalmente hacemos la criticidad en términos de impacto. El tema energético, por supuesto, en una organización que es relevante, tenemos que incluirlo, sobre todo en organizaciones que su viabilidad, como ya les comenté, dice relación con el consumo energético. Absolutamente de acuerdo. Buen comentario, Juan Manuel. Y el resultado esperado es lo medular. ¿Qué tenemos? Bueno, ahí está. ¿Qué es lo que queremos? Analizar los usos, los consumos, qué sé yo, definir indicadores también, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos buscando? Un informe de resultados de revisión energética que nos vaya monitoreando. Pero cuidado aquí. Aquí una voz de alerta. Normalmente lo que se hace es definir, por ejemplo, un informe, por ejemplo, le voy a contar el caso de algunos ejemplos que me ha tocado vivir. Un informe detallado de consumo todos los días, la primera semana de cada mes, que da cuenta del mes anterior. ¿Qué problema tiene eso? ¿Qué problema tiene eso? Normalmente el problema de eso es que creemos haber hecho la tarea. Definimos, comprobamos medidores, ¿verdad? Y nos reunimos a revisar en la primera semana de cada mes, el mes anterior, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Ocurre que cuando miramos el número y se disparó, esto ya es ex post. Ya ocurrió. No perder de vista que no es suficiente eso. Tenemos que ser capaces, insisto, de bajar este monitoreo al piso de planta y que el mismo operador, dentro de sus indicadores, que esté el de calidad, el de productividad, esté el de energía. Porque si no ya pasó, ya ocurrió. No hay nada. Tenemos que solamente o sorprendernos y felicitarnos porque bajó o llorar porque subió. ¿Se fijan? Entonces, es un seguimiento día a día, y que tiene que estar en el ADN del operador, en el ADN del usuario, en el ADN de las personas de piso planta. Si no, créanme, es muy difícil. La gestión,
cuando uno hace la gestión ya de un mes, entonces ven mi número que se fue muy malo al final de mes y empezamos a decir, ¿por qué ocurrió esto? Pero ya pasó. Ya pasó. Continuemos. Bueno, generar un portafolio de ideas y oportunidades de mejora del desempeño energético, priorizando, obviamente. Va a haber, como en la viña del Señor, siempre tenemos que priorizar, no podemos hacer todas las cosas, y por lo tanto, seguramente, vamos a definir las grandes oportunidades, vamos a definir proyectos, pero van a salir muchos proyectos. Entonces tenemos que ser capaces también de apuntar a pocos proyectos. Cuando son muchos proyectos, ya la cosa tampoco empieza a tener resultados. Y otro resultado de esto son las curvas de abastecimiento. Un elemento importantísimo, pero importantísimo, es determinar la línea base. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, la línea base. Porque en función de la línea base, seguramente esto lo conocen del Lean Manufacturing y otras herramientas que hay, la línea base es fundamental. Es decir, ¿cómo puedo yo si mejoré si no sé cuánto fue el año pasado? O sea, el año pasado, porque ahí me voy midiendo yo cuánto he invertido en proyectos versus cuánto he mejorado. Cuánto he invertido y cuánto he mejorado. Y esa línea base nos va a permitir esto. Si el ahorro va a ser el consumo de la línea base menos el consumo real y vamos a tener un cierto valor. Eso es muy, muy importante. Ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de línea base de un puerto. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, ustedes pueden ver el tipo de combustible, electricidad, diésel, qué sé yo. Luego los consumos, la unidad por consumo, un consumo equivalente, ¿verdad?, en las unidades, y esto asociado a los costos. Entonces, por ejemplo, el 2011, esta empresa, ¿verdad?, consume tanto. Y nosotros, en función de eso, lo que vamos a hacer en adelante, vamos a ir monitoreando y vamos a ir viendo cómo vamos mejorando. Ahí tenemos, por ejemplo, otra manera de ver el mismo tema anterior. Esta es la línea base, este es el consumo, ¿verdad? Fíjense que hay dos elementos importantes acá. Uno es, por un lado, el consumo, cuánto yo ocupo, pero el otro lado está asociado al costo. Y esto es muy relevante en algunas organizaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo un horno, ¿verdad?, que consume petróleo, bien, y el petróleo bajó pero tengo también la alternativa de usar gas, o tengo la alternativa de usar electrodo, o lo que sea, la parte eléctrica, entonces yo puedo ir jugando y generar una estrategia, ¿verdad? Porque en el fondo lo que yo ando buscando es disminuir los costos. Por tanto, yo puedo ahí, si tengo varias formas digamos, de calentar o varias formas de utilizar una máquina, tengo los dos elementos que están ahí. Muy bien, Mario. Muy bien, Mario. Sí, Mario nos hace un comentario. Es muy importante el tema de la data. La data es muy... Sí, Mario. Y seguramente el tema de la data es tan relevante y también lo tenemos, por ejemplo, en los softwares de mantenimiento. ¿No es cierto? La data, cuando queremos calcular confiabilidades o queremos calcular otro tipo de cosas, la data es fundamental. O sea, no estoy diciendo nada nuevo. Lo que estoy diciendo en el fondo es que qué importante es tener buena data para efectos de analizarla y tomar buenas decisiones. Y se los comento esto porque en general ocurre que uno no siempre toma buenas decisiones con la información, producto de la información a veces viene errónea. Y lo he visto en muchas ocasiones. Indicadores de desempeño energético. Aquí nos vamos a detener un poquito. Tenemos que cuestionarnos si los indicadores que estamos utilizando hoy día desde el punto de vista energético, y voy a ir un poquito más allá, muchas veces tenemos indicadores que los tenemos ya hace muchos años, y la orientación del negocio ha ido cambiando en el tiempo, pero los indicadores siguen siendo los mismos. Tal vez una revisión de esos indicadores, particularmente en el tema energético, muchas veces, a lo mejor indicadores que son demasiado globales, no nos dan suficiente información. La proposición también aquí es que esos indicadores puedan bajar en el tiempo, puedan bajar para que las áreas tengan un indicador que ellos sientan que están participando de ese indicador.
Ejemplo, si el indicador de la compañía es uno solo de energía para todos, entonces es como una responsabilidad de todo y de nadie. Si yo estoy en un área y esa área, ¿verdad?, tiene abajo de la pirámide, tiene un indicador de energía que está asociado a esa área, es decir, donde yo puedo hacer cosas, eso va a ayudar a empoderar y trabajar en función. Y todas las áreas con sus indicadores van a poder alimentar el indicador final. Eso es muy relevante. O sea, indicador correcto para tomar acción. Mira, Armando nos dice, para establecer una línea base se puede utilizar un diagrama de dispersión entre consumo y producción. Yo diría que es más fácil. O sea, podemos usar, Armando, aquí, podemos usar sus buenas prácticas. En el curso de energía y uno entra a detallar un poco más. Pero yo te diría que en el fondo, tal vez en una primera escalada, es ver los consumos asociados a la producción. Normalmente no solamente consumo, sino que además asociado a la... Aquí me quisiera detener, me abrió la puerta Armando, sobre este tema. Déjame hacer un comentario aquí, muy importante. Una vez que tenemos la línea base desde consumo y además estamos midiendo, miren lo que ocurre, por favor pongan mucha atención, que esto también se da en las organizaciones, ¿verdad? Vamos midiendo y monitoreando el indicador y de repente el indicador de eficiencia energética sube, ¿verdad? Sube. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado. Si sube, uno dirá, mira, estamos consumiendo más energía por cada producto que estamos haciendo. Pero aquí tenemos que ser cuidadosos en lo siguiente, cuidadosos en analizar qué variables están participando de esto. Les voy a poner un ejemplo. Si tenemos un edificio, aire acondicionado, obviamente el aire acondicionado va a haber un mayor consumo ¿verdad?, en verano que en invierno. Y por lo tanto, lo que quiero decir es que hay variables dentro del proceso que pueden hacer mover ese indicador. Y eso no está mal. Lo que tenemos que saber perfectamente es qué variables están interfiriendo en ese indicador, de manera tal de que si el valor sube, ¿verdad?, sepamos perfectamente por qué subió. No sé si me queda claro ese tema, pero muy, muy, muy importante. Es decir, tenemos que buscar el indicador y las variables que están en relación a ese indicador. O si no, no sabremos si está bien o mal el valor que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, si el indicador en un determinado mes baja, uno podrá decir, bien, bravo, no fue bien, pero las condiciones del proceso era para que ese indicador estuviera más bajo todavía, y no fue lo suficientemente bajo. No sé si quedó claro ese concepto, ¿eh? No sé si quedó claro, pero lo que quiero decir es que el indicador más las variables son importantes porque tenemos que ver cómo se genera ese indicador. Bien, buenos comentarios. Perfecto. Gracias, José. Muchas gracias. Bien, continuamos entonces. Ahí tenemos, por ejemplo, un cuadrito muy simple, transporte, retail, porque esto se aplica a todo, ¿verdad? A todo. Por ejemplo, el transporte, el litro de diésel por kilómetro recorrido, por ejemplo. O resultado, las toneladas transportadas. El indicador kilómetro recorrido por tonelada. O sea, aquí hay un pupurrí, no voy a entrar en detalle en esto, pero aquí tenemos, como ya les dije, tratar de identificar el mejor indicador para su proceso o para su compañía y revisarlo y cuestionárnoslo. Y aquí abro la puerta absolutamente, porque no solamente, y me he encontrado con cosas muy interesantes, pero no solamente en el tema energético, sino que créanme, mucho más allá que el tema energético. Revisar. Son como, disculpen lo que voy a decir, pero como los planes de mantenimiento. Cuando uno va a una organización y le pregunta por el plan de mantenimiento, y dice, por una máquina, sí, este lo tenemos hace 20 años. Y yo pregunto, ¿y no ha cambiado nada en este mundo de hombre a la luna y qué sé yo? ¿No ha cambiado un lubricante, no han cambiado los rodamientos, no han cambiado nada, que tenemos que tener el mismo plan de mantenimiento?
Y me lo cuestiono rápidamente. Seguramente a usted le ha pasado en su experiencia, en su trabajo. Y aquí tenemos algunos ejemplillos, no quiero entrar en detalle, pero disminuir el consumo de energía eléctrica por aire acondicionado, por ejemplo. ¿Cuál va a ser la meta? Reducir 15% el consumo anual de electricidad comparado contra el consumo de 2013, por ejemplo. ¿Quién va a ser el responsable? Y el plazo. Y tenemos que generar, una vez que hemos definido la estructura, tenemos que definir proyectos concretos, muy concretos. Perfecto, Juan Manuel, lo que conversamos, efectivamente, hay aspectos climáticos que pueden influir en los indicadores, por supuesto. Correcto. Estoy leyendo acá algunas cosas. Perfecto, muy bien, Enrique, muy bien, gracias. El tema de la huella de carbono, perfecto, ¿verdad? O sea, aquí es un mundo, ¿verdad? Es un mundo, es un mundo de cosas. Fíjense por acá, un objetivo, sensibilizarlo a los trabajadores de la organización en el marco de la gestión de energía. La totalidad de los trabajadores tendrán conciencia de la eficiencia energética. Recurso, 1 año. Claramente esto no es un buen objetivo, ¿verdad? Hay que definir qué son buenos objetivos y cuáles no. Ahí tenemos otros, no vamos a entrar en detalle, ¿verdad? Para que no se nos pase un poco la hora, ya llevamos 1 hora y algo. Bueno, ahí tiene, este material lo van a tener ustedes y van a poder comentarlo también. José Luis Ceballos, ¿influye el volumen de producción? Correcto, por supuesto que influye. El control operacional. Aquí me quiero detener también, me quisiera detener en todas las láminas, pero el tiempo no nos da. Pero un detalle, definir los criterios mediante los que la empresa deberá operar en el marco del sistema de gestión de energía. Identificar operaciones relacionadas con el uso significativo de la energía, ya lo comentamos. Para cada una de las operaciones identificadas se deberá desarrollar instructivos de trabajo en los que se especifiquen los criterios de operación. O sea, en el fondo lo que está diciendo esta lámina es que tenemos que tener total control de la operación asociado al tema energético. Por ejemplo, ahí aparece criterios de operación y mantenimiento, variables relevantes del proceso, parámetros de control, responsabilidad de ejecución. Por ejemplo, volvamos al tema del aire. Si nosotros tenemos un sistema de red de aire comprimido dentro de nuestra organización, el operador debe saber 2 cosas. Primero, debe saber a qué presión deben trabajar las máquinas, o sea, qué presión necesitan las máquinas para trabajar. Pero por otro lado, debe saber que mientras yo baje la presión del sistema es mucho mejor. Y él debe tener parámetros para eso y debe saber lo que está haciendo. Responsabilidad de ejecución, métodos de control y acción en caso de emergencia, registro y sistemas de gestión. O sea, esto ya es la parte operacional. O sea, créanme, no vamos a lograr una eficiencia si el tema de la operación. Gracias, José Luis. Yo voy a avanzar en lo que voy a tocar los temas interesantes que estén, que yo pueda, digamos, aportarle un poco de experiencia en esto. Sistema de monitoreo, ¿cómo vamos a monitorear? Ahí tenemos un tema también relevante. Muchas veces las señales no están de monitoreo. Faltan señales. Por ejemplo, volviendo al tema de aire, para que tomar un tema de ejemplo, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, y aquí hay cosas muy básicas que tenemos que resolver antes. Por ejemplo, muchos de los manómetros que están en la línea a veces están dañados. No podemos ver lo que está pasando. Entonces alguien me dice, ¿cómo voy a hacer eficiencia energética si los manómetros están descalibrados? O nos encontramos, cuando buscamos y escarbamos, nos encontramos con un montón de problemas que a veces son cosas muy simples de arreglar, pero no están. Estamos pensando en el árbol de energía y cuáles son los consumos. Y cuando bajamos al piso planta nos encontramos con cosillas que debieran estar resueltas hace mucho, pero mucho tiempo. ¿Verdad? Por ejemplo, Enrique Ernesto, claro que sí. Mira, Enrique Ernesto Mayaña de Argentina, tienes toda la razón. Y esto tiene que ver con lo operacional, Enrique. Otro criterio importante es la aplicación de predictivos que permitirán reducir pérdidas por fricción, por ejemplo. Por supuesto, o sea, absolutamente de acuerdo contigo.
Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Es decir, la fricción y las herramientas de mantenimiento predictivo para usarlo en equipos críticos, por supuesto que es una herramienta. Aquí todo sirve. Todo sirve en la medida que lo que esté sirviendo sea más barato, ¿verdad?, que lo que estamos ganando. De perogrullo, ¿no es verdad? Muy bien. Sí, Ana Rocío, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Los mantenimientos preventivos y predictivos siempre van en pro de... Absolutamente, absolutamente. O sea, la eficiencia energética pasa por máquinas que estén trabajando como base de buena manera. Por tanto, los mantenimientos preventivos son fundamentales, por supuesto. Aquí mantenimiento juega un rol fundamental. Fundamental. Contratistas. Esto es el outsourcing, digamos. También tenemos que incorporarlo. Muchas veces y seguramente las organizaciones están haciendo outsourcing en mantenimiento. ¿Cómo lo incorporamos en este mundo? ¿Verdad? ¿Cómo lo incorporamos? Mira, José Luis Díaz Ceballos, de México, tú tienes toda la razón. José Luis, como ustedes lo leyeron, dice, como lo comentas, condiciones básicas de la máquina es importante también antes de lo otro que es el mantenimiento propio. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. Y quisiera, nuevamente, José Luis, me abriste la ventana para tocar un tema interesante. Fíjense lo siguiente. Una máquina que no está en sus condiciones básicas, superadas, es una máquina no confiable. Mira, les voy a contar lo siguiente. Una máquina tiene dos formas, el deterioro de una máquina tiene dos mundos. El primer mundo es el deterioro natural. El deterioro natural es predecible, ¿verdad? Todo nuestro mantenimiento planeado está pensado en que la base, digamos, es que las máquinas se deterioran de una manera predecible. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una curva de distribución. La máquina, el modo de falla es predecible en el tiempo, por tanto, cuando decimos vamos a revisar la máquina cada tantos kilómetros o cada tantas horas de trabajo, nosotros suponemos detrás que hay un deterioro natural y predecible en el tiempo y por lo tanto nosotros actuamos antes que eso ocurra. Bien. Pero además hay otro deterioro, que es el deterioro forzado. Ese deterioro es cuando hay condiciones anómalas en la máquina que no hemos resuelto. Por ejemplo, cuando hay uniones amarradas con alambre, cuando hay uniones amarradas con un elemento a la rápida, cuando hay pernos desajustados, cuando hay lubricación errónea, hay todo un mundo, no nos vamos a meter en ese mundo porque estaríamos 2 horas conversando sobre eso, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es deterioro forzado. Y escúchenme bien, ese deterioro no es predecible. Si yo pusiera deterioro total y hiciera una curva de distribución, deterioro total es igual a deterioro natural, o sea, una curva de distribución normal, por ejemplo, más deterioro forzado, ahí no tendría una curva de distribución, tendría cualquier cosa. Y una curva de distribución normal más cualquier cosa lo que genera es cualquier cosa. Por lo tanto, muy bien lo que me acabas de decir, déjame, José Luis, parece que era, en términos de que nosotros debemos ser capaces, primero, levantar la condición básica de la máquina, es decir, reparar todos los problemas que esta máquina tiene, porque créame que trabajar su sistema de eficiencia energética en una máquina que está trabajando a puros saltos, créame que no va a haber el resultado que nosotros esperamos. Cuando sacamos la máquina de su condición de carga de diseño, también, por supuesto. Hay muchos comentarios, solamente me tengo en algunos, discúlpenme, hay varios comentarios que son muy, muy interesantes y que me encantaría poder revisar, pero no tenemos el tiempo suficiente. Bueno, resultado esperado, procedimiento operativo de control operacional, ¿verdad? Y registro en soporte de procedimientos de control operacional. Es decir, un resultado esperado en esta parte es que tener todo controlado. El seguimiento de mediciones. Como decía un amigo, hagamos seguimiento y disfrutemos de los resultados. Siempre partimos muchas veces, bueno, en Chile nos pasa, nos partimos muy rápido, pero después a poco andar nadie sigue controlando, nadie sigue haciendo seguimiento y las cosas van decantando en el tiempo y ahora no tenemos lo que nosotros esperamos. Implementar controles y sistemas de reporte para realizar un seguimiento del desempeño energético, lo que ya les dije. Y adicionalmente al control operacional,
tener una mirada global de periodos que permitan detectar otros aspectos del desempeño energético. ¿Qué significa esto? Significa que debemos ser capaces, amigos, de tener un cierto control que nos permita la acción y no, como ya les dije, ver un reporte a fin de mes cuando ya no tenemos nada que hacer. Desarrollar los medios y herramientas necesarias para monitorear, medir y analizar su desempeño energético a través de aquellas operaciones y variables relacionadas con los usos significativos, es decir, donde están las mayores Bien, Enrique, estoy de acuerdo contigo. La organización debe registrar evidencias de esta actividad y monitoreo de medición, ¿verdad? Esto es fundamental. Bueno, ahí tenemos algunos, no vamos a entrar en detalle, pero este material, como ya les decía, va a quedar para ustedes. Ahí está, por ejemplo, aspectos a seguir. Vamos a detener solamente en el primero, esto da para harto, da para mucho. Los usos significativos de la energía y los resultados clave de la relación energética, consumos de combustible, eficiencia de quemadores, fíjense qué tan eficientes son. A lo mejor hay una oportunidad de cambiarlos por otro tipo de quemadores que son mucho más eficientes y que hacemos el análisis financiero y da horas de operación de los equipos. Bueno, hay muchas cosillas que lamentablemente no tenemos todo el tiempo para poder verlas. Seguimos resultados esperados, procedimientos de monitoreo, medición y análisis del sistema de gestión de energía, matriz o cartagán de seguimiento, lineamientos de acción para remediar las desviaciones en el desempeño energético. Esto es lo que estamos buscando. Ahí tenemos otro tema, diseño de proyectos. Aquí alguien lo comentó, hizo un comentario. Ya está hipotecado la eficiencia energética cuando diseñamos el proyecto o cuando compramos la máquina. O sea, ahí el tema tiene que estar claramente incorporado, digamos. Se busca establecer los criterios mediante los que la empresa deberá realizar y ejecutar los procesos de adquisición en el marco. Y aquí, deja detenerme un poquito. Aquí tienen que participar operación, mantenimiento, diseño. Normalmente compra un grupo de personas y revisa en el equipo un grupo de personas. Aquí tenemos que determinar el life cycle cost, es decir, hacer un análisis profundo, tener los costos de la inversión, los costos de operación, los costos de mantenimiento, y si quieren ustedes dejen fuera ahí también como un elemento fundamental los costos de energía. Y obviamente siguen con esta ecuación que es mucho más amplia hasta el desecho, pero tiene que ser considerado. Requerimientos estructurales, algunos elementos, vamos a pasar un poquito más rápido en esto, son que yo lo que ya les decía, la parte estructural, y aquí nada nuevo bajo el sol. Hay el tema de la formación, tenemos que formar, ¿verdad?, a nivel gerencial, a nivel operacional y a nivel de soporte. Tenemos que ser capaces de enfocar la capacitación, no podemos enseñarle todo a todo, o sea, el nivel operacional es fundamental. Comunicación, documentación y registro, es decir, todas estas cosas, estos son básicamente como estructural, no, ya lo medular lo vimos, pero esto es estructural, es decir, qué importancia es saber qué proyecto hemos hecho, toda esta parte de data que tiene que estar disponible. Por ejemplo, lo que normalmente se hace un proyecto, se define, ahí hay un chequeo de partes, ¿verdad? Y esa información que esté disponible para otro proyecto. Aprender de los problemas que ya tuvimos fundamental. Hay algunos documentos interesantes, definición del alcance, organización, descripción de rol y responsabilidad, documentos generales que le dan estructura a este tema y que le dan soporte a este tema. Revisión de la alta dirección, debe haber un minuto en donde la alta dirección se pare y diga, bien, llevamos 6 meses trabajando en este proyecto, o un mes, o qué sé yo, veamos en qué estamos, miremos lo que hay, qué se ha mejorado, qué hemos logrado, qué nos falta, ¿verdad? ¿Qué cambio de roles tenemos que hacer? Es decir, una mirada profunda de lo que estamos haciendo, porque aquí hay recursos ingresados, hay recursos. Por último, algunos aspectos económicos de la implementación. Aquí quiero responderle a Dani de Colombia, que puso un comentario en donde cómo podría iniciarse el proceso para convencer a la gerencia en invertir
en el sistema de gestión de energía cuando aún no se tiene recursos disponibles, qué sé yo. Yo quisiera aquí, Dani, hacer lo siguiente, y esto un poco general, ¿verdad? Todo lo que se hace dentro de una compañía, todo, piensen en cualquier proyecto que se ha ingresado en su organización, piensen en cualquiera. Yo les digo, todos esos proyectos son para ganar plata, son para que esas organizaciones sean mucho más rentables y permitan la viabilidad del futuro de esa compañía. Por lo tanto, ninguna gerencia general va a invertir en eficiencia energética si no se muestra que trabajar en esto significa ganar más dinero. En algunos países la energía es barata y por lo tanto esto no es un clic, no es un, este es el foco, porque aquí si nosotros reducimos esto vamos a ganar más plata. Pero en otros países el tema energético es fundamental. Por lo tanto, nadie se va a mover, ni un gerente va a tomar la decisión de hacerlo si no se le demuestra a él que esto significa un retorno de la inversión importante. Así funcionan las organizaciones, así es en todo. Bien, pero bueno, para terminar un poco este comentario, las organizaciones no son fundaciones de beneficencia, quieren ganar plata. Los gerentes también tienen que demostrar resultados y por lo tanto lo que se haga dentro de la organización es para eso. Es así. Algún par de láminas de aspecto económico. Mira, el primer escenario es que algunas empresas ya cuentan con algún sistema de gestión y es maduro, implementado, de preferencia certificado, y eso ayuda bastante. Y el escenario 2, empresas que no cuentan con ningún sistema de gestión, no importa. Si no cuentan con... nosotros nos estamos basando en las buenas prácticas, estamos viendo la ISO 9001 como una buena práctica, obviamente, digamos. Pero si no hay, ¿verdad? Si no hay una ISO, da lo mismo, no importa. Porque los pasos de avance están claritos. Definir el árbol de consumo, definir una línea base, generar un monitoreo, generar indicadores, Eso no tiene por qué ser no es porque ustedes quieran ir a una ISO, ¿verdad? Pero sí los pasos están muy claros. Ahí tenemos que proposición de carta GAMPA, un proyecto de implementación, puede ser 50.001, como no, lo pongo como una herramienta. Diseño del sistema de gestión, implementación, capacitación y hay una serie de pasos que se deben cumplir. Bueno, los costos de inversión, porque esto tiene un costo, no es gratis, pero ya dijimos que ese costo tiene que generar valor de la compañía, si no vamos a generar más costo, digamos. Bueno, una carta GAN, este material va a quedar para ustedes, las HH que podrían ocuparse. La duración de las capacitaciones, esto va a depender de qué tan grande es la organización, qué tan pequeña, y las capacitaciones a cuánto grupo, si vamos a partir con un piloto o vamos a partir con la planta completa. Bien, Mario, de acuerdo contigo. Perfecto, los fundamentos de los proyectos. Y tú dices, Mario, es que no es convencer, lo importante es la fundamentación de los proyectos, es lo que yo exactamente dije. Los proyectos se evalúan. ¿Cómo se evalúan? Bueno, se evalúan al final del proceso o antes, ¿verdad? Con un análisis financiero. Y eso es lo que mueve la organización. No es nada más que otras cosas. Eso mueve la organización. Bien, estamos terminando. Mi intención es, pues, cuáles fueron mis objetivos al inicio de esta charla, una charla corta, digamos, pero es abrir un poco los sentidos respecto del tema energético. Espero haber cumplido con sus expectativas. Como todo tema, uno podría haber profundizado mucho más en cada uno de los temas, pero si alguno de ustedes se va a revisar en profundidad alguna de estas cosas, creo que habría logrado, podría decir yo que logré mis objetivos. Estamos llegando al final de la presentación. No sé, quedo abierto a alguna consulta o si quedó claro. Hablé un poco rápido, espero que me hayan entendido el chileno, los chilenismos, no sé si se me salieron algunos, traté de que no se me saliera ninguno.
Bueno, estoy leyendo algunos mensajes. Gracias por los comentarios y nos estaremos viendo o escuchando en alguna otra oportunidad. Rafael, entonces tomas tú. Bien. Bien, pues, le agradezco los comentarios, muchísimas gracias y me despido. Que estén muy bien.